Muy buenos días. Soy Mariana Stein, subdirectora de Educación Continua y Extensión, y junto a Nicolás Varela, director de Lifelong Learning, quien lamentablemente no puede estar presente hoy, les damos la más cordial bienvenida a nuestras charlas UDD Vecina abierta a la comunidad de enero 2021. Esperamos que este 9 año sea esperanzador, a pesar de la difícil situación sanitaria que estamos viviendo. Y como UDD Vecina, este es nuestro quinto verano con actividades, en el cual por primera vez estamos online, lo que nos permite llegar a todo Chile y también fuera de nuestro país, como lo hemos hecho desde mayo 2020. La charla de hoy, Erdogan y el peso geopolítico de Turquía hacia un neo-otomanismo, la estamos transmitiendo a través de las plataformas Zoom y uddtv.cl, el streaming de nuestra universidad. Plataformas que no están ajenas a problemas relacionados con la transmisión, lo que desde ya les agradecemos su comprensión si hubiese algún inconveniente relacionado con el audio o la imagen durante esta charla, lo que se podría deber a problemas de nuestra transmisión, lo cual es totalmente ajeno a nuestra voluntad, como también se podría deber a las conexiones que cada uno de ustedes pueda tener. En la pestaña Preguntas y Respuestas, Q&A, pueden realizar las preguntas que le transmitiremos al expositor al final de su presentación. Unos 15 minutos antes de finalizar la charla, habilitaremos las votaciones para que puedan responder una muy breve encuesta. Hoy, el profesor Jorge Sanz nos hablará sobre los cambios que está generando el presidente de Turquía desde 2014, Recep Tayyip Erdogan, especialmente en el equilibrio de fuerzas en el Mediterráneo, lo que es necesario observar. Turquía ha intentado durante muchos años ser parte de la Unión Europea, pero probablemente ya ha definido que su espacio está en el Oriente Medio. Y hoy es más musulmana, es más otomana, es menos europea, y la alianza con la OTAN ya fue puesta a prueba en el conflicto con Grecia en el Mediterráneo. El profesor Jorge Sanz es doctor en Territorio y Desarrollo Local de la Universidad Jaume de Castellón, La Plana y de Valencia, España. Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército. Licenciado en Ciencias Militares, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y gran colaborador de UDD Vecina. Jorge, muchas gracias por estar hoy nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Mariane. Muchas gracias, UDD Vecina, por esta invitación. Y aquí estamos con mucho gusto, vamos a desarrollar esta conversación respecto a lo que nos está pasando con esta Turquía que se nos aparece en el escenario mundial como un viejo nuevo actor. Y silenciosamente está poniendo fichas y volcando algunas fichas y orientando su libreto a un mundo ya no adoptado, sino que al mundo original, que lo había dejado un poco de lado durante este tiempo. Bien, lo que intentaremos conversar hoy día es lo que está ahí, algo de la historia otomana, cómo se conforma esto, desde cuándo estamos hablando de esto, algo de Ataturk, Erdogan y sus cambios, y algunas conclusiones o algunas conversaciones o algunas ideas finales en el plano de la estrategia y de la geopolítica. Esta presentación, desde mi perspectiva, va a ser desde el realismo político, desde la teoría del conflicto y desde las relaciones internacionales. La podríamos enfrentar desde muchas partes, pero prefiero asumir solo esos roles. El escenario es ese que está ahí. Es un escenario interesante. Hay diferentes actores geopolíticos, es una zona de relevancia geoestratégica enorme. Al norte está Turquía, que es nuestro invitado de hoy, en una posición de cierre muy importante. Es un actor OTAN sustancial, es el que controla el paso de la flota que está aquí arriba al norte en Crimea, la flota de Sebastopol, que tiene que salir por estos dos canales que están ahí, el Bósforo y los Dardanelos, cruzar el Egeo y normalmente concurrir a su base de Tartus en Siria. Siria
esta unión de Rusia en Siria y de Turquía en Siria los hace un poco más cercanos, aun cuando teóricamente son adversarios militares, por tanto Turquía es miembro OTAN. Entonces, al frente, en la costa enfrentada, dentro de este mar Jónico, dentro de este mar Egeo, está Grecia. Y con Grecia ha tenido algunos problemas durante este año recién pasado, por algunas prospecciones y por el desarrollo de las plataformas continentales, que ya lo vamos a ver, que nosotros ya las vivimos con Argentina. Argentina presentó sus plataformas continentales en el marco de la CONMEMAR. Grecia y Turquía y Chipre están en lo mismo. Italia hace un acuerdo con Grecia para establecer las plataformas continentales en el Mar Jónico. Francia, cuando se producen las prospecciones petroleras de Turquía en el oriente del mar Mediterráneo, establece que va a mandar una flota. Turquía acepta el reto y pone una flota más grande. Entonces, hay algo que está pasando ahí en este escenario que está muy interesante. Y si nos movemos, nos vamos a ver que en esta costa, ¿cierto? Tenemos el conflicto. Por lo tanto, Turquía se sitúa como una barrera entre el conflicto y Europa. Una barrera al conflicto sirio, una barrera al conflicto árabe-israelí, una barrera al conflicto que está un poco más al oriente, como es Afganistán, Irak, Irán, el Golfo Pérsico. Toda esta área conflictuada, ¿no es cierto? Turquía es esa barrera física y política que está puesta ahí. Egipto es muy interesante de empezar a ver, porque la estabilización que logra después de la primavera árabe es bien relativa, aun cuando mantiene con mucha fuerza el control del canal de Suez, pero también tiene una proyección en este diseño de las plataformas continentales hacia esta área que está ya conflictuada. Libia es un muy buen aliado de Turquía hoy día. Hay un acuerdo que lo vamos a ver un poco más adelante, desde la Cirenaica hasta el territorio turco de la plataforma continental Libia. Por lo tanto, hay un punto de cierre acá y esto queda aislado del resto del Mediterráneo, en tanto la Convención del Mar acepte las soberanías que se están reclamando. Y Chipre es bien interesante. Chipre está dividido, está tensionado entre los ortodoxos griegos y los musulmanes turcochipriotas. Si nos remontamos un poco en el tiempo, nos vamos a acordar de un personaje muy interesante, como fue el arzobispo Macario en la década de los 70, que termina con la proclamación de la República Turca de Chipre del Norte. Sigue conflictuado Chipre al extremo que hoy día tiene una operación de paz de Naciones Unidas, a la que Chile también presta tropas. ¿Cómo aparece esto? Los seljúcidas se vienen con Osman I, Otman también, Asia. Algunos dicen arrancando de los chinos, otros dicen que en su afán de conquista avanzan por las estepas, ¿cierto? Y llegan hasta esta Anatolia, conquistan esta Anatolia, se hacen dueños de esta Anatolia, se convierten al Islam en el siglo X, por lo tanto ya son unos seljúcidas musulmanes en el siglo X, adquieren esa característica que la mantienen hasta hoy día y que hoy día empieza a ser relevante en esta nueva fórmula que está instaurando Erdogan y que la vamos a conversar también. Entonces, los seljúcidas se instalan en esta Anatolia, generan un nuevo califato, ¿cierto? Y se van desarrollando a partir de la conquista de estos terrenos que ya traían, del borde del Mediterráneo, algunas áreas en Arabia Saudita, lo que reconocemos hoy día como Arabia Saudita, pero fundamentalmente Irán, Irak. La gran conquista, el gran golpe que da este imperio nuevo que se va desarrollando a partir de Osman I, Murad, Mehmed, Soliman y muchos otros, es la ruptura del predominio del Imperio Bizantino a través de la conquista de Constantinopla,
que también es un punto muy, muy central en lo que vamos a conversar. Cuando Osman I se libera, él se sale de los turcos seljúcidas y se instala como un conquistador, ¿cierto? En 1300 se dedica a redondear y a reconquistar todos los espacios que estaban a su alrededor, particularmente la zona de Bursa y fundamentalmente cuando conquista este castillo que está aquí, el castillo de Bey, adquiere el título de Bey, cambia su condición política. Los turcos otomanos que venían desplazados por los mongoles de sus tierras se hacen parte de esta nueva aventura, de este nuevo bey, de este nuevo califa, de este nuevo personaje independiente que va conquistando algunos espacios territoriales, particularmente del Imperio Bizantino en el Asia Menor, hacia el Asia Menor y hacia Europa, hacia los Balcanes, ¿cierto? Conquista el castillo de Bilećik y se transforma en un sultán. Recién ahí empezamos a hablar de los sultanes. Es el primer sultán seljúcida. Por lo tanto, la deformación del nombre, este Kara Osman Bey, este Kara Otman Bey, empieza a transformarse en un personaje que ya no es Otman, sino que es otomano, y empezamos a encontrarnos con los turcos que bajan con los seljúcidas, adquieren esta característica de Otman y otomanos, y después son musulmanes. Por lo tanto, tienen tres características. Son turcos, son otomanos y son musulmanes. De todo este listado de sultanes otomanos, Otman, que es el primero que llega y que empieza a conquistar esto, lo vamos a mirar. Murad II, que es el padre de Mehmed, en un primer periodo, a los 14 años de Mehmed, le entrega el sultanato. Mehmed era muy joven, no es capaz de dominar todo el misterio que se produce en el gobierno de los sultanatos. Vuelve Murad, ¿no es cierto? Y vuelve a entregar por segunda vez el sultanato a Mehmed, a su hijo Mehmed, y es en ese periodo, y es ese Mehmed el que conquista Constantinopla. Posteriormente, en el tiempo viene Solimán o Suleimán I, Solimán el Magnífico. Entre el periodo de Mehmed y Solimán el Magnífico, los musulmanes conquistan el control del comercio dentro del Mediterráneo, superan y encierran los venecianos, que eran los dueños del comercio internacional dentro del Mediterráneo. Y también ese periodo es una de las causas aparentes por las cuales Colón llega a América, porque tiene que salir del Mediterráneo, ¿cierto? No meterse en los espacios que ya eran otomanos y cruza desde el Atlántico para llegar a América. Pero la salida del Mediterráneo, de este espacio de seguridad que tenían allá adentro, está dado por el control otomano del comercio en el Mediterráneo. Se nos aparece Alejandro. ¿Qué tiene que ver Alejandro aquí? Alejandro era rey de Macedonia a los 20 años y era él la figura que tenía Mehmed en su vida. Él quería emular a Alejandro, a este rey macedónico de 20 años y que es capaz de conquistar todo ese tremendo imperio, ¿no es cierto?, e ir a buscar ese horizonte donde Aristóteles le decía, desde ese punto en el Indo se ve el mundo. Alejandro parte al Indo a ver si efectivamente se veía el mundo, conquista el espacio de unas características bien particulares, porque Alejandro en su conquista lo que hace es ir incorporando a los distintos grupos étnicos a sus características, hace que sus oficiales se casen con las mujeres que van encontrando en el camino, por lo tanto, hace una mancomunión de culturas, y Mehmed lo aplica en su conquista de los espacios geográficos y culturales, ¿cierto? Y también va incorporando esas culturas y se transforma en un imperio multicultural, que también tiene sentido, no lo olvidemos, porque al término de la Primera Guerra Mundial, ese imperio multicultural que empieza a construir Mehmed y que lo sigue Solimán cuando llega al máximo de su expansión, se rompe al término de la Primera Guerra Mundial y cambia la figura. Y ahí tenemos algunos elementos que los vamos a conversar. Bueno, Mehmed
es el conquistador de Constantinopla, es el que bota, derrumba, destruye, elimina al Imperio Bizantino. La conquista de Constantinopla tiene varias características. La primera de ellas es que existía la leyenda de que quien conquistaba Constantinopla iba a dominar el mundo. Por lo tanto, Mehmed sabía que para emular a Alejandro Magno tenía que hacer algo tan notable como conquistar el punto desde el cual se dominaba el mundo. Ya habían pasado 23 ejércitos antes, incluido el de su padre, y no habían podido lograrlo. Y Mehmed efectivamente logra romper los muros de Constantinopla y entrar a esta ciudad prometida, a esta capital del Imperio Bizantino, que la transforma en su capital también. Y es una de las características particulares de esta nueva Estambul, que fue la capital de varios imperios. Entonces, Mehmed llega hasta ahí, conquista esta capital y se instala en la Catedral de Santa Sofía. Ahí coloca particularmente, no vamos a decir su oficina, digamos, pero vamos a decir que ahí, en Santa Sofía, es donde establece la capital del Imperio Otomano, por lo que significaba. Entonces, tenemos a Mehmed, este conquistador, hijo de Murat, ya en la capital, en Constantinopla, que era el punto de dominio del mundo. Solimán el Magnífico es el que extiende las fronteras del imperio, ¿cierto?, hasta todo el borde del Mediterráneo, conquista parte de los Balcanes, y donde no puede entrar y donde está su gran bloqueo es en Viena. Mantiene el sitio de Viena, pero no logra conquistar efectivamente Viena. Aquí hay una leyenda, parte del mito, que establece que uno de los intentos de entrar a Viena fue subterráneo. Y tenían los mineros de los Balcanes. Fue una misma idea que tuvo Mehmed de la conquista de Constantinopla. Los mineros de los Balcanes, ¿cierto?, empiezan a hacer túneles, y esos túneles son descubiertos por los panaderos. Y desde ahí cuenta la leyenda que los panaderos austriacos tienen una medalla, y las medialunas, el pancito, estas medialunas, se empieza a fabricar como una burla a Solimán, que no fue capaz de romper las murallas de Viena y conquistar Viena. Viena lo defendió Europa completo, todo el mundo cristiano, toda la fuerza que puso España. Europa sostuvo a Viena en manos del cristianismo contra la voluntad de Solimán el Magnífico. Posteriormente, Solimán retrocede, conquista Bagdad y conquista otras zonas del Medio Oriente. Bueno, la importancia de Constantinopla, la importancia de ese punto específico, de esa zona específica, de ese tiempo, estamos hablando del 1400, se empieza a mantener en el tiempo y se empieza a mantener en el mundo. En 1904, Halford Mackinder establece la teoría del pivote geográfico del mundo y señala y desarrolla toda una gran teoría frente al mundo académico en Londres, respecto de quien controle esa área pivote va a controlar el mundo. Esa misma teoría, que ya la podemos encontrar en lo que pensaba Mehmed y lo que pensaban los bizantinos, ¿cierto? Esa misma teoría es la que posteriormente nos vamos a encontrar en la lógica de la Guerra Fría. Ese punto central, esta zona, ¿cierto? Constantinopla lo tenemos aquí arriba. Esta zona es el punto focal donde efectivamente las fuerzas de la OTAN y las fuerzas del Pacto de Varsovia se encuentran. Turquía es de la OTAN. Y la salida del Pacto de Varsovia, tal como se lo mostré cuando vimos el mapa del escenario, la salida del Pacto de Varsovia es por esa zona. Por lo tanto, este punto específico, focal, sigue siendo absolutamente relevante. Y es parte del manejo que está haciendo Erdogan para este cambio de política, este cambio de visión, esta nueva mirada de lo que son sus capacidades y sus potencialidades. Entonces, esa mirada de Mehmed
del control de Constantinopla, y quien controle Constantinopla va a controlar el mundo, es lo mismo que tenemos hoy día. Sigue siendo relevante el control del Bósforo y los Dardanelos. Sigue siendo relevante el paso por el Egeo. Sigue siendo relevante el punto de cierre que significa Turquía. Sigue siendo relevante Constantinopla. Bueno, pero el mundo avanza. Se nos aparece en el escenario un personaje que es este que está aquí. Este señor que está ahí. Que es Lorenz, más conocido en el mundo como Lorenz de Arabia. Lorenz escribe un libro que se llama Los 7 Pilares de la Sabiduría, y en este libro, Los 7 Pilares de la Sabiduría, él nos plantea y nos relata todo lo que él hace para que los árabes, y sublevar a los árabes, para que los árabes no se unieran a los otomanos, ¿no es cierto?, y fueran una fuerza contra los aliados. Los otomanos se unieron a los nazis. Entonces lo que buscaba Lorenz, junto con Faisal, que está aquí, era levantar a los árabes contra los turcos, para que no se juntaran, para generar la debilidad del flanco de los alemanes en esa zona, para debilitar a los otomanos frente a esta guerra que se estaba desarrollando en el campo europeo específicamente. Y las promesas que hace el Lorenz, o este Lorenz de Arabia, se rompen en el Tratado de Sèvres, porque todo lo que él dijo respecto de Siria, de Líbano, de Irak, de todo lo que reconocemos hoy día como esa división que está puesta en el Medio Oriente, que iba a ser parte de una distribución árabe, se rompe y no es posible llevarla adelante, porque los británicos y los franceses no lo aceptan, y lo vamos a ver un poco más adelante. Estos dos señores que están aquí, Mark Sykes y Georges Picot, lo que hacen es diseñar a espaldas de todos, antes que terminara la Primera Guerra Mundial, diseñar el nuevo espacio que está aquí, que era el Imperio Otomano, que era parte del Imperio Otomano, ¿cierto? Y ellos se reparten todas las áreas que hoy día reconocemos como Irak, como Jordania, como Irán al otro lado del Golfo Pérsico, y Siria particularmente. Este acuerdo de Sykes-Picot tiene una particularidad, porque cuando aparece ISIS, que quiere conformar el último califato, que es el califato omeya. El califato omeya llegaba hasta la península ibérica, con capital en Damasco. Lo que buscaba ISIS era recuperar los espacios de ese califato, recuperar Damasco y romper el acuerdo Sykes-Picot y romper las fronteras de Sykes-Picot. Por lo tanto, ese acuerdo, esos dos acuerdos que se toman al término de la Primera Guerra Mundial, hoy día todavía nos siguen dando vueltas. Bueno, al término de la Primera Guerra Mundial, en lo que se llama el vagón de Foch, el vagón 2419, ¿no es cierto?, que el mariscal Foch lo usa para que los alemanes firmen su rendición, sin ningún periodista, resguardando la intimidad del acto de la rendición, que no es menor, ¿cierto? Y que cuando Hitler ocupa Francia en la Segunda Guerra Mundial, va al museo, rescata el mismo vagón, el 2419, y sube a los franceses al vagón para que firmen la rendición. Las cosas de la guerra se pagan. Se establece que el Imperio Otomano termina, que el Imperio Austrohúngaro termina, y se establecen las nuevas fronteras en el Tratado de Sèvres. Ese Tratado de Sèvres no es aceptado, particularmente por un personaje que empieza a aparecer en la política y en la vida de Turquía, que es Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal no acepta el Tratado de Sèvres. Mustafa Kemal ya había sido un héroe en la batalla de Galípoli, o en el sitio de Galípoli, donde aparece por una parte este héroe Mustafa Kemal, y por el otro lado aparece la derrota absoluta de Churchill, ¿no es cierto?, en la batalla de Galípoli. Y Mustafa Kemal no acepta el tratado, no acepta el acuerdo, se levanta una revolución en Turquía. Esa revolución en Turquía intenta terminarse con una marcha de ocupación de los griegos, y nuevamente aparece
Mustafa Kemal, enfrentando esta nueva ocupación de los griegos, resulta victorioso y se establece un nuevo tratado que es el Tratado de Lausana. El Tratado de Lausana reduce al Imperio Otomano, a la Anatolia, y recupera algunas fórmulas, pero en definitiva, entre Sevres, entre Lausana, entre el no aceptar las propuestas que había hecho Lawrence de Arabia a Faisal de los árabes, se reconstruye, se rearma todo ese territorio que hoy día lo miramos y lo vemos absolutamente inestable. Mustafa Kemal es el padre de la nueva Turquía. Turquía entró a esta Primera Guerra Mundial en el mando alemán. Mustafa, que está ahí, es a partir de sus actuaciones militares, a partir de sus actuaciones políticas, quien se pone a la cabeza de esta nueva Turquía surgida del término del Imperio Otomano, del Imperio Turco Otomano, ¿cierto? Y empieza a reconstruir una nueva Turquía orientada fundamentalmente desde la visión de Mustafa Kemal hacia Occidente, hacia Europa. Entre las cosas, me parece que lo tengo anotado más adelante, este gorro es el fez. Normalmente tiene un color parecido a estas letras que están acá. Ese cuenta el mito, cuenta la leyenda, que los cascos o las pezuñas del caballo de Mehmed eran de este color, un poco más oscuros que el rojo. Y el fez representa ese casco, esa pezuña. Por lo tanto, imagínense la distancia que había entre los turcos otomanos y el sultán. La distancia era enorme. Ese fez, con esa leyenda, con esas características, Mustafa Kemal lo elimina. Entonces entramos a pasadas estas rebeliones, pasado desestabilización del imperio, la reducción del imperio turco-otomano a solo un espacio que es la Anatolia, con todo lo que significaba el fondo de ese espacio que era el Medio Oriente y la reconstrucción de ese Medio Oriente con el surgimiento de Irak, con los nuevos trazados de una nueva Palestina, porque ya se nos va a aparecer, ¿no es cierto? Se nos aparece también el Tratado de Balfour, el Acuerdo de Balfour, todo empieza a pasar ahí. Entonces, este mundo un tanto inestable que estaba en esa esquina, en esa posición de cierre que lo vimos en el mapa, le dan el peso a Ataturk para que efectivamente se enfrente a este nuevo mundo y lleve a esta nueva Turquía, a este nuevo espacio político, a este nuevo espacio geopolítico, a un nuevo destino. Lo que hace Mustafa Kemal Atatürk cambia el alfabeto árabe por uno turco, le da valor al turquismo, occidentaliza las formas de vestir, ya el fez lo cambia y cambia el velo, convierte a Turquía en un estado laico, ya el sultán no está, él no es sultán, es un político, por lo tanto no tiene las propiedades religiosas del sultán y empieza a transformar a Turquía en este estado laico. Separa la religión de la política, saca la charia e instala un gobierno civil. Neil Ferguson dice, Mustafa Kemal no estaba destinado a este tipo de poder, no estaba destinado a ejercer el poder, pero aprendió de los alemanes, aprendió de las tácticas y las estrategias alemanas mientras estuvieron aliados, mientras él participó en los Balcanes en esta guerra, y la lleva a la práctica, ¿no es cierto?, en esta nueva Turquía. La lleva a la práctica en Galípoli, la lleva a la práctica en la expulsión de los griegos, y se establece esta nueva frontera greco-turca, se cierra el territorio turco, y surge este Mustafa Kemal como el único líder, o el nuevo líder de este nuevo espacio, ¿cierto? Entonces, sin ser un predestinado al poder, efectivamente es capaz de ejercer el poder y cambiar el rumbo, o establecer un rumbo, porque el Imperio Otomano había terminado, establecer un nuevo rumbo para esta Turquía.
termina el periodo de Mustafa Kemal Atatürk y se nos aparece en escena Recep Tayyip Erdogan. Hay algo que es unánime entre los críticos, entre los seguidores, entre los detractores, entre que Erdogan es el personaje más importante de Turquía después de Mustafa Kemal Atatürk. Por lo tanto, estos dos personajes son los relevantes en esta nueva Turquía, en este nuevo actor internacional, en este actor de este nuevo orden internacional. O sea, Erdogan es un hijo de inmigrantes georgianos, o sea, al otro lado del mar Negro, ¿cierto? Era parte del Imperio Otomano. Los padres llegaron a esta nueva Turquía. Tiene una larga carrera política, ejerció como primer ministro, ejerció como ministro, estuvo preso, tiene todos los condimentos que se necesitan para que efectivamente se levante como este líder político y genere algunos cambios. Erdogan tiene que definir, y lo define y lo decide, entre mantener el rumbo respecto de su orientación hacia la Unión Europea o efectivamente empezar a revisar las bases históricas de quiénes son y orientarse a lo que era el Imperio Otomano. Erdogan entiende que Turquía es la segunda mayor armada de la OTAN, que bordea estratégicamente Siria, Irak, y es la frontera entre el conflicto y Europa, lo tiene muy claro. Es una de las 20 economías más grandes del mundo y tiene un rol muy relevante en el mundo musulmán hoy día. No se toman muchas decisiones en el mundo musulmán sin que Erdogan esté presente. Por lo tanto, el peso de todos esos elementos hace que Erdogan tome conciencia que son turcos, que son distintos a los árabes, que son distintos a los occidentales, que están en una posición ventajosa, una posición geoestratégica ventajosa, y que es necesario cambiar de dirección. Es necesario definir un área de interés que no es Europa, sino que definir un área de interés en los antiguos dominios del Imperio Otomano y empezar a echar raíces en ese espacio, no en Europa. Establece que lo que hay son diferencias culturales y asume estas diferencias culturales, las mismas que alguna vez el cardenal Ratzinger esgrimió para impedir el acceso a la Unión Europea. Ratzinger plantea que son turcos, que son musulmanes y que son otomanos. Por lo tanto, no tienen su raíz cultural en Europa, sino que la tienen en el Medio Oriente. Y además, esta occidentalización que promulgó Atatürk no funcionó. No funcionó por varias barreras, pero no funcionó. Y la única razón aparente que mantiene a Turquía, ¿cierto?, mirando a la Unión Europea es su pertenencia a la OTAN. No todos los OTAN son Unión Europea y no toda la Unión Europea es OTAN, pero este es OTAN. Y es OTAN fundamentalmente por la necesidad que tenía Estados Unidos de controlar la ruta, la flota de Sebastopol o la flota de la península de Crimea que tenía la Unión Soviética. Hay un elemento que a Erdogan le empieza a entregar fuerza y le empieza a entregar elementos de poder, más elementos de poder, que es la primavera árabe. Hace cada vez más fuertes sus ventajas estratégicas. La primavera árabe se desarrolla en los espacios que alguna vez fueron del Imperio Otomano, ¿cierto? El Imperio Otomano no cruza a España, pero se mantiene en el norte de África, en su máxima extensión llega hasta Túnez, no alcanza Argelia, o parte de Argelia, pero llega fundamentalmente hasta Túnez, Libia, Egipto. ¿Qué es donde se desarrolla la primavera árabe? Siria, Yemen. Todo eso era otomano. Y en ese espacio otomano Europa no participó de la primavera árabe, a excepción de Libia. ¿Por qué? Porque era parte del problema. Estados Unidos no tiene mucho interés en eso, solo en el Mediterráneo, a través de la OTAN. Por lo tanto, tampoco participó. Rusia no estuvo ahí. China está en el África subsahariana, abajo, en la búsqueda de recursos. Por lo tanto, ¿quién entra y quién ingresa en esto? Es Turquía. Particularmente en Libia. Y después vamos a ver qué es lo que está pasando entre Turquía y Libia. Se hace parte del conflicto en Siria.
y empieza a dominar ese espacio que está ahí. Pero la primavera árabe le da algunos elementos para manejar las ventajas estratégicas que tiene Turquía. Esas ventajas estratégicas son bien relevantes. La Unión Europea del 2016 decide no seguir las conversaciones por su no respeto a los derechos humanos, y Erdogan asume y empieza a mirar a Putin. Por lo tanto, genera un ruido muy importante en la Unión Europea. Establece sus áreas de interés ahí, y además establece algo muy relevante: el control de las rutas de los refugiados. Y en estas rutas de los refugiados después vamos a ver que hay un negocio que es muy interesante, porque, perdónenme que diga que es un negocio, pero se empieza a establecer que los refugiados, los desplazados, empiezan a hacer el negocio del siglo XXI. Eso que está ahí son los campos de refugiados sirios dentro de Turquía, en el límite entre Siria y Turquía, pero bajo la administración de Turquía. Por lo tanto, todos los refugiados que salen de Siria en dirección a Europa se instalan en estos campos de refugiados, y el que tiene la llave de abrir y cerrar el campo de refugiados, por lo tanto aumentar o disminuir el chorro de refugiados sobre Europa, es Erdogan. Si nosotros miramos aquí, 26 de diciembre de 2020, Erdogan y Putin acuerdan celebrar una cumbre de paz sobre Siria. O sea, un conflicto que no lo solucionó Estados Unidos, que no lo solucionó ONU, que no lo solucionó la Unión Europea, hay una cumbre entre Erdogan y Putin para solucionar el conflicto de Siria. Por lo tanto, dos que hoy día no son primeras potencias mundiales, empiezan a tener un rol en el área que es absolutamente relevante. Y lo que aparece aquí abajo, que está subrayado: Turquía ofrecerá ciudadanía a los refugiados sirios. Por lo tanto, no es que quiera tener más sirios, lo que quiere tener es un rol fundamental en el mundo musulmán. Entonces, todos estos musulmanes, de los cuales nadie se ha hecho cargo, Erdogan se va a hacer cargo. Entonces, todos esos musulmanes que los va a atraer también le van a resultar como la contraparte a las revueltas que tiene con los kurdos. ¿Por qué? Porque los va a situar en el área de los kurdos. Entonces, Erdogan también define sus objetivos estratégicos. Estudió el escenario internacional, estudió el escenario particular, interno, ¿cierto? Y empieza una definición de los objetivos estratégicos. Y son muy interesantes. ¿Por qué? Porque aquí los tiene. Entonces, él diseña una nueva doctrina que es la patria azul. Y esta patria azul lo que busca es que el mundo empiece a entender todas las ventajas que tiene Turquía respecto de su posición, empiece a entender, si no el brillante rol que tenía Constantinopla, un rol muy interesante en el área que está ocupando, ¿cierto? Pero, si ustedes se fijan, no busca sus objetivos en Europa, sino que los busca en el área del Mar Negro, donde se va a encontrar, ¿cierto?, con los rusos aquí por Crimea, porque van a tener que diseñar alguna frontera dentro del Mar Negro. El área de interés que ya la materializó a través de las prospecciones y un buque, que vamos a ver la foto, ¿no es cierto?, las prospecciones petroleras en esa zona. El control del Mediterráneo oriental, ¿cierto?, desde su proyección hacia la frontera griega y desde su proyección hacia los antiguos territorios otomanos en el borde norte de África, lo que encierra a Chipre, una proyección hacia el Mar Caspio y hacia la zona del petróleo, y una proyección muy interesante es el Golfo Pérsico. Esta proyección del Golfo Pérsico tuvo una repercusión ayer, porque ayer se junta Arabia Saudita y algunos países, los Emiratos, y Bahrein y algunos otros que se habían reunido en el 2017 para eliminar a Qatar, porque Qatar se había aliado con Irán en una columna chiita, y ese Irán también apoyaba el conflicto sirio
y apoyaba a Hezbollah en Líbano. Por lo tanto, estos sunitas se reúnen ayer para solucionar este problema con Qatar. Turquía ya que quería, que proyecta, ¿no es cierto?, sus objetivos hacia el Golfo Pérsico, se va a encontrar con una potencia sunita, que es Arabia Saudita, que empieza a adquirir el control, probablemente a la luz de esto, probablemente a la luz de que sale Trump y entra Biden, y probablemente a la luz del rol que adquiere Irán, porque Irán rompe, antes de ayer, el tratado nuclear, al empezar a enriquecer uranio, más allá de los porcentajes que tenía autorizado por la Organización Internacional de Energía Atómica. Entonces, esa zona donde Turquía clava su objetivo, se empieza a mover y se empieza a mover muy rápido. Solvi Özel, el profesor que está ahí de la Universidad de Estambul, considera que esta definición de objetivos, esta patria azul de Turquía, empieza a funcionar a escuelas islamistas que, primero, algunas eran nacionalistas occidentales y proasiáticas, y otras que efectivamente proyectaban un poder blando a través de la instalación de embajadas, de consulados. Estas dos, que tienen distintas visiones, se empiezan a juntar, ¿cierto?, para sostener esta nueva doctrina patria azul que establece Erdogan, que es muy interesante porque va fundamentalmente a los territorios del Imperio Otomano y no entra en discusión con Europa. Uno de los elementos centrales que le da fuerza a Erdogan y que cambia definitivamente la política de poder que hay dentro de Turquía en el gobierno de Erdogan es este intento del golpe de Estado que se da el 2016. Ese señor que está ahí, Fethullah Gülen, era compañero de ruta de Erdogan cuando los dos buscaban desmilitarizar la política turca. Pero las ambiciones de poder de los dos hacen que Erdogan busque el apoyo del PKK y de los kurdos, que era un grupo que en ese tiempo estaba un poquitito salido, un poquitito aparte de la política. En algunos momentos se trataron de grupos extremistas. Entonces se empiezan a enfrentar estos dos en esta cuota de poder. Erdogan escala mucho más rápido que Gülen. Gülen se va a Estados Unidos y desde allá establece una nueva fórmula para islamizar o reislamizar Turquía. Curiosa idea que es la que está usando Erdogan hoy día. Entonces, esta potencia que adquiere Erdogan cuando parte del ejército, una mínima parte del ejército sale a la calle, Erdogan, que estaba de vacaciones, llama a todos sus seguidores a que efectivamente salgan a la calle y neutralicen este golpe de Estado. Esa neutralización, ese control de la situación política le entrega a Erdogan muchas atribuciones, hace una racia enorme, muchos generales, muchos políticos, muchos periodistas, mucho de todo, muchos religiosos, y asume el control absoluto del poder. Consolida su poder. Posteriormente, lo que hace es llamar a elecciones, pero no gana todas las elecciones. Hay dos puntos que son Ankara y Estambul, ciudades centrales, donde pierden. Y Erdogan se da cuenta que efectivamente, teniendo un apoyo mayoritario, en estos dos puntos centrales él no tiene todo el apoyo que necesita. Por lo tanto, lo que hace es empezar a elaborar algunas leyes bastante controvertidas, como los vigilantes de barrio, que es un grupo casi paramilitar que empieza a controlar políticamente lo que está sucediendo en aquellos sectores donde desde la altura de la política él no llega. Estos vigilantes de barrio se suman al cambio del sistema político y establecen un sistema político absolutamente presidencialista. Y ese sistema presidencialista lo plantea como parte de la religión. Empieza a sumar el nacionalismo, la religión y el amor a Turquía y el apoyo a Erdogan. Todo en una sola línea.
aparece en esta concentración de eventos que hemos conversado. Este concepto del neo-otomanismo. Erdogan, como se los dije, tiene una muy buena lectura de lo que está pasando en la política alrededor dentro de Turquía y también fuera de Turquía. Entonces, esta estrategia del nacionalismo, la religión y el apoyo al gobierno van junto con Erdogan, significan Erdogan. Y ha conseguido instalar entonces este neo-otomanismo vinculándolo al nacionalismo turco. Es decir, nosotros somos turcos. No somos ni árabes, no, somos turcos. Y como turcos tenemos Turquía. Por lo tanto, el nacionalismo turco, ¿no es cierto?, va asociado a un aspecto religioso, que estamos volviendo al aspecto religioso, y va asociado al apoyo a Erdogan. ¿Por qué? Porque Erdogan es el que nos llevó a este escenario. Por lo tanto, el neo-otomanismo es hoy día una respuesta cultural. Es la búsqueda de la fuerza en las raíces, en las bases profundas de lo que es Turquía. Es asumir la grandeza histórica de ese imperio y la necesidad, la posibilidad y el momento de asumir el desafío internacional e instalarse en el rol que les corresponde en el escenario internacional. En definitiva, Erdogan lo que está haciendo es aprovechar las ventajas geoestratégicas que tiene. El New York Times califica esta nueva Turquía o este nuevo esfuerzo de Turquía como el esfuerzo para expandir aquellas viejas glorias del Imperio Otomano. Y está ocupando esos espacios del Imperio Otomano. Hoy día Turquía está presente en Siria, está presente en Libia, está presente en el conflicto de Nagorno-Karabaj, está presente en el problema con Grecia en el Mediterráneo, está presente en Chipre, está presente en todo el área que nosotros vimos, esta Turquía azul, esta patria azul o esta doctrina de patria azul que acabamos de ver. Entonces, este neo-otomanismo junta todas las medidas de fuerza, todo el potencial que tiene, pero además ese poder latente, ese poder blando que se empieza a manejar y que dice, ok, hay áreas donde yo no voy, que están absolutamente tranquilas para mí, Turquía, por lo tanto voy a hacer acciones amistosas con ellos y empieza a abrir una relación sur-sur, bien relativa, pero sur-sur, con ese mundo que efectivamente no me complica la vida. ¿Dónde lo recibimos nosotros? En algún instante nos llenamos, por ejemplo, lo puse ahí, de telenovelas turcas. Y Süleyman no era precisamente el magnífico, pero lo representaba. Y reconocimos ahí el harem de Topkapi en una telenovela, El Sultán creo que se llama, ¿cierto? Y empezamos a asociarnos y a hacernos muy fáciles el asumir esta cultura, porque la encontrábamos muy interesante, entonces nos metíamos en el tema, tratábamos de hacer los paralelos entre lo que pasaba aquí con la historia, y nos fuimos introduciendo la cultura turca. Pero también es capaz de poner el peso de su capacidad militar cuando así lo necesita. Y aceptó el reto de Francia, y Francia dijo yo voy a mandar buques, y Turquía dijo yo también voy a mandar buques. Y tuvo que actuar la Unión Europea, ni siquiera la OTAN, la Unión Europea. Entonces, Erdogan está haciendo el trabajo desde ese soft power, pero también del hard power. Y lo sabe ocupar con mucha facilidad. Ahí está el buque que va a hacer las prospecciones petroleras y protegido por parte de la flota de guerra turca, aceptando el reto de Occidente, aceptando el reto del adversario natural que tiene, que es, comillas, adversario natural, que es Occidente. Lo curioso es que Francia, Grecia y Turquía son miembros de la OTAN. Entonces, bajo el paraguas de la OTAN, teníamos a 3 países enfrentados, lo que nos entregaba una figura bastante curiosa, porque ese enfrentamiento intra-OTAN también acercó a Putin a algunas conversaciones con Turquía. Este espacio que está acá es el que se está desarrollando a partir de
este conflicto, esta política bastante curiosa que generó la Convención del Mar, que es el rediseñar los límites marítimos de la plataforma continental, o sea, más allá de las 200 millas. Nosotros lo vivimos con Argentina, que establece su plataforma continental al sur del Cabo de Hornos, donde nos topan el punto F, y también en la Antártica. Y aquí Turquía lo está haciendo en el Mediterráneo oriental, donde diseña, independiente de lo que piense Grecia o lo que piense Chipre, ellos diseñan su plataforma continental y que necesariamente se van a chocar con Grecia y con Chipre. Entonces, ese conflicto que está ahí, que es un conflicto latente, está involucrando a la Unión Europea, está involucrando a la OTAN y se está desarrollando una tensión en el Mediterráneo oriental, donde el más fuerte, el más potente de todo eso que está ahí es Turquía. No nos olvidemos que en este borde también está Israel. Esto es verdaderamente interesante porque Erdogan asume que en Turquía, perdón, en Libia, hay un general que está avanzando sobre el gobierno establecido y reconocido por el mundo. Y establece un convenio y que tiene que ver con la idea de maniobra de cercar a Chipre y cortar los intereses de Grecia en esta zona. Y establece un convenio con el gobierno reconocido de Libia respecto de la extensión de la plataforma continental. Esa extensión de la plataforma continental libia sobre el Mediterráneo en dirección al territorio turco se va a encontrar con la proyección turca en el Mediterráneo sobre el territorio libio. Por lo tanto, van a generar un puente. Ese puente, que es ese pasadizo que está ahí marcado, lo que hace es unir a esta potencia Erdogan, le permite intervenir en un espacio que era otomano, le permite subirse al continente africano, le permite bloquear todas las intenciones que tiene la Unión Europea respecto de eso, porque ya son dos países que están diseñando su plataforma continental, que está conectada. Por lo tanto, hay un buen tope. Y Libia, el gobierno de Libia, asegura que Turquía va a intervenir en su beneficio si es que este general rebelde efectivamente ataca al gobierno, comillas, constituido y reconocido por Naciones Unidas. Por lo tanto, este neo-otomanismo, esta práctica de Erdogan de asegurar sus espacios en esta doctrina patria azul, va a poner un punto de cierre ahí. ¿Qué es lo que va a suceder si yo miro a este mapa? Israel algo nos va a decir. Egipto, respecto del comercio del canal de Suez y baja al Mar Rojo y al Índico, también algo va a decir. Este espacio no se puede cerrar. Lo que sí está haciendo es que efectivamente le entrega más potencia, le entrega más peso, le entrega más argumentos a Erdogan para hacerse fuerte en esa zona. Bueno, perdón. El peso de la historia. El peso de la historia entrega algunas lecciones. Los turcos vienen de las estepas asiáticas, son 82 millones de musulmanes, más los que va a sacar de Siria y los va a instalar en su territorio. Han salido 6 millones de Siria. Entonces, vamos cerca de los 90 millones de musulmanes ahí, con una tremenda carga cultural respecto a la Unión Europea. Y Turquía definió que efectivamente su grandeza no estuvo en Europa, fueron detenidos en Viena, y va a seguir avanzando en esta forma de mirar el mundo, que es los espacios antiguos. La historia lo está llevando a dejar de mirar Europa y empezar a mirar sus espacios históricos, los espacios del Imperio Otomano. Solimán no conquistó Viena, y bajó de Viena y fue a conquistar Bagdad. Ataturk no conquistó Europa. Erdogan salió de Europa
dejó de mirar Europa y empieza a mirar el Medio Oriente. La historia, el peso de la historia, algo nos empieza a decir. El valor político de la posición geoestratégica, las ventajas geoestratégicas son evidentes en la posición turca. Hay 23 ejércitos que no fueron capaces de conquistar Constantinopla. Mehmed lo hizo e inventó el cañón, un tremendo cañón. Lo hizo. Tenía los genízaros, que eran uno de los primeros ejércitos profesionales de la historia militar. Bueno, lo pudieron lograr. Entonces, ese control sigue siendo un valor geopolítico y geoestratégico enorme. No olvidemos lo que conversábamos, la teoría de Mackinder respecto al pivote geográfico de la historia. El encontrón militar, ¿no es cierto?, que se neutralizaba uno con otro entre la OTAN y el Pacto de Varsovia era en ese punto. Por lo tanto, el valor de ese punto sigue teniendo mucho sentido. Y no nos olvidemos que la ruta de la seda va a pasar por ahí hacia Europa. No nos olvidemos que el origen, donde parte la ruta de la seda, en el territorio continental chino, ya no en el Pacífico, sino que al interior del territorio continental, donde las provincias musulmanas que están en contra del gobierno y que cada tanto se levantan, esas provincias musulmanas son turcas. Por lo tanto, ya hay un punto de unión entre esa Turquía que está ahí, ¿no es cierto?, y la ruta de la seda que va a llegar hasta Europa. Tampoco podemos olvidar, y por eso la presión que está ejerciendo Turquía, que China ya compró parte del puerto del Pireo en Grecia, si es que no lo compró completo. Entonces, el error de Occidente se refiere a que Occidente no ha aceptado a Turquía. Le ha cerrado permanentemente las puertas y hay una obligación, donde se señala que el autor intelectual de esa obligación es el cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, que es el reconocimiento del genocidio armenio. No hay ningún Estado que vaya a reconocer un genocidio. Entonces, la propuesta que hace Europa es, usted reconozca el genocidio armenio, cumpla algunas de las normas que le estamos instalando, ¿cierto? Y vamos a empezar a conversar respecto a la integración de la Unión Europea. Ese factor Ataturk no lo pudo superar y Erdogan dice, ok, esas son sus condiciones, bueno, yo voy a poner las mías. Y de repente se acerca a Rusia y de repente empieza a mirar al Medio Oriente y de repente dice, a ver, ¿saben qué? Yo controlo la salida de Rusia y conversa con Putin. Y yo controlo el paso de los desplazados de Siria hacia territorio europeo. Yo controlo, Erdogan, el paso del África subsahariana hacia Europa a través de Libia. Por lo tanto, ya no es Europa quien pone condiciones, sino que Erdogan también es capaz de enfrentar esas condiciones con algunas medidas producto de su posición geoestratégica y de ese error. Uno de esos elementos es que, por ejemplo, la Unión, y por eso yo hablaba del negocio, la Unión Europea se comprometió a pagar 3.000 millones de euros a Turquía por los campamentos de refugiados y porque mantenga a los refugiados ahí. ¿Cierto? Ya hay en campamentos en Turquía cerca de 2,5 millones de refugiados. 8.000 millones de dólares ha destinado a la Unión Europea. Entonces, y aún así Erdogan le dice, ¿saben qué? No me molesten mucho porque yo voy a abrir la puerta, y de repente abre la puerta. Y la Unión Europea en algún instante decide cortar este flujo y Erdogan abre la puerta. Y pasan los refugiados a Europa. Entonces, hay una disputa hoy día porque indudablemente que el valor que paga la Unión Europea por los refugiados en territorio turco es muy alto. Y cuando cortan esa lluvia de euros, genera un daño económico en Turquía, y eso es lo que se está produciendo hoy día. Hay un problema y hay una negociación entre Erdogan y la Unión Europea por el valor de los refugiados. Se nos viene Oriente. Se nos viene Oriente. Esta profundidad china es turca. Y esta ruta va a avanzar por aquí hasta el Pireo, y del Pireo va a cruzar a Europa. El destino, gran parte del destino de la ruta de la seda es Europa. Hay una ruta nueva
que va al Ártico, que es el cinturón de la ruta de la seda, y hay una ruta marítima, ¿cierto? Que también que está marcada aquí con celeste. Hay una ruta marítima que también es muy interesante porque controla las rutas y se empieza a meter un poquitito en los estrechos. Empieza a tomar parte un poco en el canal de Suez, en el estrecho de Malaca. China está diseñando una gran política estratégica y parte de esa gran política estratégica que significa el nuevo orden mundial y que significa la crisis que va a tener con Estados Unidos. Turquía algo tiene que decir en la llegada a Europa. Bueno, el neo-otomanismo es una nueva fuerza en Oriente, claro. La autonomía estratégica y la cooperación, que son los elementos que proponía la vicepresidenta de la Comisión Europea, ya salió recién, Federica Mogherini, tienen que ver con esto. ¿Los vamos a dejar ser? ¿Les vamos a entregar la autonomía estratégica? ¿Los vamos a comprometer en la cooperación? Turquía se arrancó de esto. El Reino Unido se arrancó de esto. Turquía también se arrancó de esto. ¿Por qué nos van a imponer? ¿Por qué los estados no se van a poder desarrollar estratégicamente y políticamente? Bueno, Turquía lo hizo. Y está saliendo de esto. Hay un interesante elemento que tiene que ver con este soft power, con este abrir embajadas, con este de establecer relaciones, con esto de imponer la cultura con mucha suavidad. China lo hizo a través de los institutos Confucio. Los institutos Confucio están repartidos en todo el mundo. Y esos están obligados, su tarea es representar la cultura china, acercar la cultura china al mundo occidental fundamentalmente, el Instituto Confucio. Turquía hizo algo parecido, está abriendo sus embajadas, está abriendo más embajadas, está sacando su cultura. Las telenovelas turcas, si bien es cierto, pueden ser un buen negocio, pero también son una forma de transmitir la cultura. Por lo tanto, nos están acercando a Turquía y a este nuevo imperio otomano, donde el objetivo no está en Europa, el objetivo está fuera de Europa. Por lo tanto, el mundo occidental no lo ve como un gran riesgo. ¿Por qué? Porque no está directamente contra el mundo occidental, sino que está tratando de rescatar los territorios políticos del antiguo imperio otomano. ¿Solo una nueva fuerza en Oriente? Aparentemente solo una nueva fuerza en Oriente. ¿Por qué? Porque el mundo musulmán empieza a considerar, ¿no es cierto?, como una tercera potencia. Hay una potencia que es Irán, una potencia musulmana chiita, una potencia musulmana sunita, que es la Arabia Saudita, pero también hay una potencia musulmana política, que es Turquía. Y Turquía tiene una capacidad militar enorme y es capaz de jugar con Putin y es capaz de jugar con Estados Unidos a través de la OTAN. Por lo tanto, es una nueva fuerza, es una fuerza al menos que hay que considerarla en los análisis. Eso sería Turquía. Podríamos seguir conversando mucho rato, pero creo que hemos avanzado en el tiempo y el tiempo corre. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Tenemos hartas preguntas. Y vamos a ir de a poco, porque hay algunas personas que han hecho varias preguntas, por lo cual hemos tenido bastante interés en este tema. Intentaremos. Pamela pregunta si es posible que Turquía efectivamente salga de la OTAN. Claro, es posible que Turquía salga de la OTAN. El punto es que tenemos que esperar. Hoy día su gran aliado es OTAN, porque la primera potencia del mundo es Estados Unidos. Pero no sabemos cuál va a ser la posición de Erdogan, si es que llega Erdogan, en este rediseño del neo-otomanismo. Si le va a convenir ser socio de China, si le va a convenir ser neutral con China, si le va a convenir enfrentarse a China, si le va a convenir ser parte del conflicto que se va a desarrollar necesariamente cuando se cruce la subida de China con la bajada de Estados Unidos en el tiempo, si le va a convenir ser parte de ese conflicto o se va a salir del conflicto. Por lo tanto, si se va a salir del conflicto no va a poder estar en OTAN y tampoco va a poder estar asociado a China. El grave problema de Turquía, siendo una gran ventaja su posición geoestratégica, es esa misma posición geoestratégica la que le va a tener que diseñar, de acuerdo a cómo se mueve la política internacional, si se acerca a China o sigue anclada a Estados Unidos.
ese seguir anclado a Estados Unidos puede ser el elemento central, o la presión china puede ser el elemento central para que Turquía entre alguna vez a la Unión Europea. Puede ser un elemento de presión. Entonces, hoy día definir si se puede salir, claro, se puede salir, pero depende qué es la oferta, cuál va a ser la oferta de Rusia y de China. Porque no se va a salir para ser neutral, se va a salir por algo. La campana protectora y las ventajas que le genera ser parte de una organización tan grande como OTAN tienen que ser compensadas por algo similar que le ofrezca China y Rusia. Gracias, Jorge. Aquí tenemos una pregunta de Maximiliano. Dice, si la compra de armamento ruso no integrado en la OTAN, como su limitación de compra de misiles por miembros, son precedentes para un mayor aislamiento de Turquía de la Alianza del Atlántico. Claro, volvemos a lo mismo. Turquía está jugando con la poca libertad de acción que tiene. Cuando Estados Unidos en el conflicto de Siria se asocia con los kurdos, en lugar de asociarse con Turquía, se asocia con los kurdos para que los kurdos vayan a Siria. Turquía dice, ok, usted es socio de los kurdos, entonces yo voy a ser socio de Rusia. Y le compra parte del armamento antiaéreo a Rusia. Ese armamento antiaéreo no es OTAN, ¿cierto? Les convenía a los dos, porque los secretos de la defensa antiaérea los descubrió Rusia y Turquía compró parte del material, ¿no es cierto? Y va a rescatar la tecnología, no sé si se lo va a pasar a OTAN, pero como siendo parte de la OTAN puede ser ese juego. Pero es una respuesta política la compra. Es una respuesta política a una mala jugada de Estados Unidos. No fue con su aliado, sino que pasó por arriba de su aliado y se fue a el centro de los problemas políticos internos que tiene Turquía. Entonces, en respuesta a esa mala jugada, Turquía compra armamento extra OTAN a Rusia. Gracias, Jorge. Una pregunta que yo creo que es bastante difícil de responder, que hace Rodrigo. ¿La sociedad y el pueblo turco adhieren o se someten a la política de Erdogan? Es decir, ¿cuánto respaldo popular tiene el presidente? Erdogan se da cuenta en las últimas elecciones, cuando pierde Estambul y pierde Ankara, que el respaldo político a su forma de enfrentar este traspaso de los objetivos no era tanto como él suponía, por lo tanto endurece la mano. El control que ejercen los turcos es distinto al control que nosotros podemos ejercer en el mundo occidental. Los turcos son bastante más estrictos, son bastante más duros, son bastante más serios, y él crea los guardianes del barrio y además transforma el sistema de gobierno en un sistema presidencialista. Por lo tanto, todos los poderes están prácticamente concentrados en su mano. Entonces, o los sostiene políticamente o los va a sostener por la fuerza. No es posible hoy día, no sé, mañana probablemente, pero hoy día no es posible que se levante nuevamente el ejército en un golpe de Estado contra Erdogan apoyado por la población. Porque el control que está ejerciendo Erdogan, producto de asociar la política con la religión y con el nacionalismo, es muy potente en el alma turca. Ya no son parte de un mundo musulmán sin forma, ya son turcos y se rescatan como turcos musulmanes y además otomanos. Entonces está levantando ese ser turco, está levantando el prestigio y el rol y el orgullo de ser turco. Entonces, hoy día es tanto el apoyo, no está medido últimamente, pero todos los elementos que ha ido tomando Erdogan y que ha ido resolviendo Erdogan van en conquistar a la población a partir de su sentido nacionalista y de su sentido religioso. Esas dos cosas las junta y las transforma en un apoyo a Erdogan. Por lo tanto, no lo podemos medir si el pueblo efectivamente lo apoya, porque tiene un problema con los turcos, con los kurdos enorme, pero sí tiene el control. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a dejar hasta acá las preguntas porque en virtud del tiempo ya estamos en la hora. Esta charla realmente muy interesante, muy entretenida, en la cual presentaste el peso de la historia, la visión desde la caída del Imperio Bizantino hasta Atatürk, y cómo hoy Turquía, bajo el gobierno de Erdogan, ha levantado una explosiva participación en su espacio geopolítico.
dando muestras que la responsabilidad de haber quedado como preservador de la cultura otomana al término de la Primera Guerra Mundial ha generado sin duda la necesidad de hacerse cargo de esa herencia, de ese legado. Y también, ¿no es cierto?, vimos cómo su política interna repercutió en la política exterior, siendo más confiable al mundo musulmán, lo que ha generado hartas inquietudes en la Unión, o está generando muchas inquietudes día a día en la Unión Europea. Aprovechamos de agradecer a todos quienes nos acompañan hoy, en que comenzamos las charlas del año 2021, a lo largo de todo Chile y de otros países como Argentina, Colombia, España y Canadá, que se nos han unido en estas charlas. Para nosotros como Universidad del Desarrollo, lo que conocemos como educación continua, la educación para toda la vida, lo que nosotros llamamos lifelong learning, el que se puede aprender siempre y en todas partes, nos motiva a realizar estas charlas UDDCINA. Y también muchos otros programas como cursos, talleres y diplomados con los cuales queremos llegar a ustedes y que sean oportunidades de aprendizaje y de nuevos conocimientos. Los dejamos desde ya invitados a nuestras actividades de enero. La próxima semana comenzaremos 2 ciclos de charlas. Uno el martes sobre antiguas civilizaciones, Mesopotamia y Egipto, y otro el jueves sobre música y artes escénicas, ballet y ópera. Y terminaremos la última semana de enero con otra charla de actualidad e historia, los populismos latinoamericanos. Como siempre, son todos bienvenidos a estas charlas abiertas a todo público y se pueden inscribir en la página uddvecina.udd.cl. Les deseamos una muy buena semana, muy buenos días y Jorge, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación.